en América Latina, obviamente hay que arrancar por un tronco común. ¿Y qué tenemos todos en común? Pues España. Por algo hablamos español, tenemos la misma cultura y el mismo pasado. Incluso si hacemos una línea transversal de nuestra historia política, vamos a descubrir que, por ejemplo, entrado el siglo XX, todos tuvimos un dictador medio loco. Luego vino nuestra especie de Perón, todos tuvimos más de alguno de esos. Luego tuvimos dictaduras militares, algunos tuvimos guerrillas marxistas. Luego tuvimos sustitución de importaciones con la CEPAL, de ahí la mayoría tuvimos gobiernos de derecha en los años 90 que nos fallaron con el libre mercado, más adelante voy a hablar de eso. Y el socialismo del siglo XXI, o sea, básicamente todos los países de América Latina pueden compartir historia y pensamiento político. Pero bueno, nos cuentan que España trajo al Nuevo Mundo la visión occidental de ver la vida, la mentalidad occidental, the Western Way of Life, que incluye la tradición de principios judeocristianos y los valores greco-romanos, como por ejemplo libertad, individualismo, derechos, propiedad privada, institucionalidad y ese tipo de cosas. Y se nos cuenta que todas esas cosas fueron implementadas en el Nuevo Mundo por España. Pues ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Y José Ortega y Gasset, autor de un libro que se llama El hombre masa, escribió otro libro menos conocido, pero igual de importante, que se llama La España invertebrada. Y en ese libro José Ortega y Gasset se va a la España del siglo XIV y siglo XV para descubrir que España de occidental no tenía nada, que era un desastre de feudos violentos que estaban tratando de pelear por el poder, y que realmente cosas como libertad, individualismo, propiedad privada, derechos, no se respetaban. Lo que realmente era España era un desorden, donde el individuo no valía nada. Lo que había ahí eran reinos y feudos, habían expulsado a los moros, que llevaban 8 siglos de estar ahí metidos, y en fin, Ortega y Gasset desarrolla todo el desastre institucional y social y cultural que era España en el momento en que a Cristóbal Colón se le ocurre descubrir América buscando las Indias. Y en ese proceso donde España no estaba organizada es que nos descubren a nosotros. ¿Y qué van a hacer? Pues obviamente no nos van a dar lo que ellos nunca tuvieron. Y por eso en América Latina, en lugar de tener libertad, individualismo, institucionalidad, derechos, lo que tuvimos fue abusos. Abusos económicos, abusos sociales, abusos políticos, abusos hasta psicológicos que siguen siendo el lastre el día de hoy. Imagínense ustedes, Japón, hace 50 años le cayeron no una, 2 bombas nucleares, y en lugar de estar chillando por esa situación, hoy son la 3ª potencia mundial. El latinoamericano sigue diciendo que por lo que le pasó hace 500 años sigue como está hoy. Entonces, esos abusos también tienen un trasfondo. Siguiente, por favor. Y hay otro autor que se llama Álvaro Vargas Llosa. Él es el hijo del premio Nobel Mario Vargas Llosa. A diferencia de su papá, que fue comunista al principio de su vida para luego darse cuenta de que las cosas las paga alguien, Álvaro como que tuvo las ideas más claras y escribió un libro que se llama Rumbo a la Libertad. ¿Por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina? Y en este libro, Álvaro, obsesionado con entender por qué somos pobres, descubre que hemos tenido 5 principios de opresión, 5 principios que nos han tenido aplastados durante todas las épocas históricas que ha tenido América Latina. Desde la América precolombina, la conquista, la independencia, la Latinoamérica del siglo XVII al siglo XIX y el mal llamado siglo XX, siglo del pueblo. Resulta que América Latina entró al siglo XX y en 1910 los mexicanos hicieron la Revolución Mexicana por el pueblo. En 1930 surge el APRA en Perú por el pueblo. En 1959 por el pueblo, el Che Guevara y Fidel Castro toman Cuba. Y a raíz de ahí se devengan un chorro de guerrillas marxistas en toda la región, por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. ¿Pero qué pasó? Entramos al siglo XXI y el pueblo siguió igual o peor. Entonces resulta que estos principios de opresión son como aquellas viejas películas de Bruce Willis, duros de matar, y han sobrevivido hasta la actualidad. ¿Y cuáles son? Son corporativismo, mercantilismo estatal,
privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Vamos a ir viendo cada uno para que los puedan ir viendo. Siguiente, por favor. Siguiente. El corporativismo. El corporativismo es una visión estatal donde el individuo como persona no vale nada. En este continente nos acostumbramos a que la persona como persona no vale absolutamente nada. Todo depende a qué club pertenezcas. Y dependiendo del club al que perteneces, tienes más derechos que el Estado te otorga. Por eso aprendimos a agremiarnos y hemos tenido en América Latina gremios de artesanos, gremios de comerciantes, gremios de artistas, gremios agricultores, gremios industriales, y si no estaba la iglesia o si no estaba el ejército. Pero la cosa es que si vos querías valer en la sociedad, primero dime a qué grupo perteneces y después te digo qué derechos tienes. Eso no solo adrementa contra el individualismo y el poder de cada persona de salir adelante, sino que también produce derechos de propiedad privada a discreción. Por ejemplo, en mi país, Guatemala, 40% de la población es indígena y hasta entrado el siglo XX los indígenas tenían prohibido acumular propiedad privada, mucho menos hablar de votar. Entonces, ¿cómo pretendemos que una población que ha sido rezagada del sistema económico luego entienda lo que es ahorrar, producir, comerciar? Está difícil, ¿no? Subida de impuestos constantes, expropiaciones en nombre del Estado y por supuesto el sistema de las encomiendas, porque como nos parecía muy cruel eso de la esclavitud, entonces decidimos hacer el sistema de encomiendas, que básicamente era que a un español le daban 500 indios para que los cristianizara y los pusiera a trabajar en la hacienda. El problema es que les pagaban con dinero que solo era intercambiable en la tienda de la finca. Entonces el pobre cuate a fin de mes le paraba debiendo al patrono. ¿Qué posibilidad de ahorro? ¿Qué posibilidad de producción? ¿Qué posibilidad de poder hacer algo con el fruto de tu esfuerzo? Nula, ¿no? Siguiente, por favor. El segundo principio de opresión que ha tenido América Latina aplastada, ¿han oído ustedes? Pues yo levanto la mano porque yo lo he oído 1000 veces. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que los problemas de América Latina son culpa de ese capitalismo asqueroso, salvaje, explotador, inhumano que quiere a los pobres aplastados y tirados? Yo lo he escuchado 1000 veces. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que si uno se va a la definición de Carlos Marx o a la definición de Adam Smith, se da cuenta que capitalismo, en su sentido epistemológico, quiere decir libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de monopolios, libre de oligopolios, libre de trabas comerciales, libre de